Buenas tardes, vamos a hablar sobre tratamiento del brote en esclerosis múltiple. Soy la doctora Celia Pérez, trabajo como médica especialista en neurología en Hospital Argerich y consultorios externos de neurología en OSECAR. Bueno, definamos qué es un brote, recaída, exacerbación o recurrente. Un brote en esclerosis múltiple se produce durante un mínimo de 24 horas en ausencia de fiebre o infección debido a una inflamación aguda o focal en el sistema nervioso central, separados por ataques previos de 30 días. Si son síntomas paroxísticos, deben presentarse también en forma reiterada durante no menos de 24 horas. Puede ser unifocal o multifocal, con recuperación parcial o completa. Afecta característicamente al nervio óptico, médula espinal, tronco cerebral, cerebelo, hemisferios cerebrales. Con compromiso del nervio óptico, la forma de presentación típica es la neuritis óptica unilateral, con dolor con el movimiento ocular, visión borrosa parcial y principalmente central. En el fondo de ojo encontramos la papila normal o con edema leve. Menos común es la neuritis óptica bilateral, simultánea, sin dolor, sin percepción a la luz, con edema de papila moderado o severo, sin hemorragia, uveitis leve posterior. En lo inesperado, en lo atípico, se puede presentar también con una neuropatía óptica progresiva, dolor orbitario severo y continuo, pérdida de la visión persistente y completa, neuroretinitis con edema de papila con estrella macular, uveitis severa anterior. Con compromiso del tronco encefálico y cerebelo, la forma más típica de presentación es la oftalmoplegia internuclear bilateral, ataxia y nistagmus multidireccional, parálisis del sexto par, adormecimiento facial. Menos común es la oftalmoplegia internuclear unilateral, parálisis facial, la mioquimia facial, la sordera, síndrome de 1,5 y neuralgia del trigémino. En lo no esperado, en lo más atípico, es la oftalmoplegia externa completa, parálisis de la mirada vertical, síndrome del territorio vascular, por ejemplo, el valvular lateral, el hipoincoercible, vómitos, síndrome del área postrema, parálisis del tercer par craneal y neuropatía trigeminal sensitiva progresiva. Con compromiso de la médula espinal, tenemos la forma más típica de presentación, la mielopatía parcial, el síndrome de Lermite, la urgencia urinaria, la incontinencia urinaria, la disfunción eréctil, la mano torpe, el adormecimiento, la paraplegia espástica asimétrica y menos común es la mielitis transversa completa con radiculopatía y arreflexia, la pérdida cementeria de la sensibilidad termoalgésica, el síndrome de Brown-Séquard parcial, porque respeta la columna posterior, incontinencia fecal y la paraplegia espástica simétrica progresiva. Menos atípico, o sea, lo no esperado, la lesión en el territorio de la arteria espinal anterior, la síndrome de cola de caballo, nivel sensitivo para todas las modalidades y el dolor espinal localizado. O sea, tendría un síndrome de Brown-Séquard completo con retención urinaria aguda. La afectación de las columnas posteriores va a llevar a una ataxia sensitiva progresiva. El compromiso de hemisferios cerebrales. Tenemos la forma de presentación más típica, es el deterioro cognitivo leve, subcortical y la hemiparesia.
Menos común es la epilepsia y la hemianopsia, y lo no esperado atípico es la encefalopatía con somnolencia. El paciente puede estar confuso o omnibulado, y la ceguera cortical. Bueno, de acuerdo a la severidad del brote, lo dividimos en leve, moderada a severa. Leve o nula afectación de las actividades de la vida diaria cuando afecta solo un sistema funcional, sin afectación motora del tronco o cerebelo, o puede haber una mínima alteración. En la severidad del brote moderado vamos a tener una moderada afectación de las actividades de la vida diaria que compromete más de un sistema funcional, con moderado compromiso motor del tronco o cerebelo. En la severidad del brote, en la afectación severa de las actividades de la vida diaria, compromete más de un sistema funcional con severo compromiso motor de tronco y cerebelo. Bueno, vamos al diagnóstico del brote. La clínica compactible de 24 horas de evolución mencionada anteriormente se evalúan los factores de riesgo, las causas metabólicas e infecciosas para diferenciar un pseudobrote. En la resonancia magnética, los criterios para el brote se definen como un aumento de la carga, tamaño de la lesión en las imágenes T2 o realce con gadolinio de las lesiones en las imágenes por resonancia en el cerebro, la médula espinal o ambos. Bueno, la evaluación de las imágenes puede revelar lesiones silenciosas que también pueden ser activas y podrían indicar un empeoramiento del estado de la enfermedad a pesar de la falta de síntomas. Tenemos acá imágenes de resonancia magnética del encéfalo, en la cual en la flecha azul observamos un aumento de la lesión y la flecha roja nos está indicando una nueva lesión en T2. En la imagen de la resonancia de encéfalo más a la izquierda vemos un nódulo que capta o que refuerza con gadolinio. En el centro observamos una imagen en anillo completo con realce, y más a la derecha observamos otra imagen con anillo incompleto con realce. Bueno, pasamos al tratamiento del brote. En primera línea tenemos los corticoides de elección, que son los de vía endovenosa, los corticoides vía oral y el gel de ACTH. El ACTH gel, en el primer ensayo clínico, mostró su efectividad en 1978 en un estudio aleatorizado multicéntrico en 197 pacientes. Demostró su efecto antiinflamatorio. La ACTH es un agonista de la melanocortina, se une a 5 clases de receptores. El receptor de la melanocortina 2 está implicado en la esteroidogénesis suprarrenal. Se necesita más datos antes de poder hacer recomendaciones firmes para apoyar su uso de la ACTH frente a la metilprednisona intravenoso o los esteroides orales, considerando el alto precio del gel de ACTH. Su función en el brote es la neuroprotección, la modulación inmunológica y los efectos antiinflamatorios. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca, úlcera péptica y osteoporosis. Estudios iniciales muestran su efectividad en esquemas simples de 80 unidades subcutánea o intramuscular por 5 días. Estudios aleatorizados han demostrado que tanto la metilprednisona endovenosa como la ACTH han demostrado tener la misma eficacia. En el estudio de Abruzzese, el et al 36, Barnes et al 90 y Thompson et al 93, realmente no hubo ninguna diferencia. La metilprednisona fue el mejor tolerado y también el costo
es más accesible de utilizarlo. Bueno, vamos a los mecanismos de acción de los corticoides. ¿Cómo actúan? El corticoide en sangre atraviesa la membrana lipofílica plasmática y en el citosol se une al receptor de glucocorticoide. Este receptor tiene muchas isoformas que le da el efecto antiinflamatorio. Una vez unido, se dimeriza, entra al núcleo y a través del ARN mensajero ejerce la función de transactivación al producir la síntesis o aumentar la síntesis de interleuquina 10 y TGF-alfa, ejerciendo acá su acción genómica, y su acción no genómica depende de la dosis de glucocorticoides, teniendo efectos a nivel de la barrera hematoencefálica y a nivel inmunológico. A nivel de la barrera hematocefálica, lo que hace la metilprednisona disminuye a dosis altas la producción de moléculas de adhesión, el BICAN-1, el ICAN-1, la selectina, la alfa-1 integrina, el LFA1, las metaloproteasas 1 y 9, al bajar la síntesis del factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma, con posterior disminución del paso de agua, disminuyendo la permeabilidad y sobre todo el edema. Sus efectos inmunológicos lo ejerce a través de las citocinas y a nivel de los linfocitos. A nivel de las citocinas disminuye la producción de interleuquina 2, además también disminuye la secreción de otras citocinas proinflamatorias como la interleuquina 2, la 4, la 6, la 17, la 18, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, aumentando la producción de antiinflamatorios como la interleuquina 10 y TGF-alfa. A nivel de los linfocitos T, ¿cómo actúa? Disminuyendo los linfocitos y disminuyendo los linfocitos en el sistema nervioso central. Bueno, ahora quiero hablar de la metilprednisolona versus dexametasona. En ensayos clínicos de Milanesi y colaboradores y Lamantia y colaboradores, al comparar dosis en forma descendente de 10 pacientes que recibieron 8 miligramos de dexametasona intravenoso y 10 pacientes recibieron 40 miligramos de metilprednisona intravenoso, no hubo diferencia significativa. La dexametasona podría ser una opción en pacientes alérgicos o intolerantes a metilprednisolona. Bueno, diferentes ensayos clínicos con diferentes tipos de dosis. Bindoff en 1988 incluye en un brote de menor de 4 semanas en 17 pacientes indicó 1 gramo de metilprednisona intravenoso y en otro grupo de pacientes 15, 1 gramo cada 24 horas por 5 días de metilprednisona intravenoso. La escala de discapacidad, obvio, que fue con mejoría en los pacientes que recibieron 1 gramo cada 24 horas por 5 días fue mejor. Beck en 1992 incluye neuritis óptica menor de 8 días a 151 pacientes en los cuales se le indicó 1 gramo cada 24 horas por 3 días de metilprednisona intravenoso más prednisona 1 miligramo kilo día por 11 días vía oral. En otro grupo de 156 pacientes, prednisona 1 miligramo kilo día por 14 días vía oral. Lo que se vio que en los pacientes que recibieron 1 gramo cada 24 horas de metilprednisona intravenoso por 3 días más prednisona vía oral por 11 días tenían mejoría de la función visual con respecto a los pacientes que recibieron vía oral. En los pacientes que recibieron vía oral tenían mayor recurrencia y sobre todo de la agudeza visual, el enlentecimiento de la evolución y sobre todo la recurrencia a los 2 años era mucho más frecuente. Lamantia en 1994 incluye en un brote de menos de 4 semanas 10 pacientes, indica 1 gramo cada 24 horas
por 3 días y así sucesivamente hasta llegar a una dosis de 62,5 miligramos cada 24 horas por 3 días en forma descendente, acumulando en miligramos de 5.812,5 con respecto a los pacientes que indica 10 pacientes indica 40 miligramos cada 24 horas por 7 días, más 20 miligramos cada 24 horas por 4 días, más 10 miligramos cada 24 horas por 3 días. En miligramos a la acumulación era de 390, en los cuales a los 28 días la escala de discapacidad era un empeoramiento con las dosis bajas de metilprednisona intravenosa. Oliveri en 1998, en un brote de menor de 2 semanas, incluye 14 pacientes en los cuales se le indica 2 gramos cada 24 horas por 5 días de metilprednisona intravenoso, y en otros tipos de pacientes, en 15 pacientes, indica 0,5 gramos cada 24 horas por 5 días de metilprednisona intravenoso. Se llega a la conclusión, el objetivo acá, de que la escala de discapacidad en ambos grupos, a los 7 días, a los 15, a los 30 y a los 60 días, no había significación, o sea, no era significativo. Tampoco en las resonancias magnéticas de cerebro con gadolinio, a los 7 días, 15 días, 30 días, 60 días, no hubo cambio en ningún tipo de dosis. Miller al 2000, en un brote menor de 4 semanas, incluye 52 pacientes con mayores de 500 miligramos cada 24 horas en 3 días de metilprednisona intravenoso, y en 48 pacientes indica 48 miligramos día en forma descendente, 40 miligramos día dosis en forma descendente de metilprednisona intravenoso. Se llega a la conclusión acá que la escala de discapacidad a los 7 días y los 28 días no había cambios significativos. Monroe en el 2018 incluye pacientes con neuritis óptica de 14 días de evolución, en la cual se indica 23 pacientes, 1000 miligramos cada 24 horas por 3 días de metilprednisona intravenoso, y en el otro grupo de pacientes, en 22, indica 1250 miligramos de prednisona vía oral por 3 días. Realmente no hubo cambios a nivel de la onda P y también a nivel neurofisiológico, y también de la evolución de la neuritis óptica. Bueno, los corticoides vía oral, en la revisión de Cochrane en el 2012, la terapia corticoidea vía oral puede ser una alternativa práctica y efectiva a los corticoides endovenosos. Esto ha sido confirmado por el estudio de Composite, Lepage et al. 2015. Bueno, se estudió acá las vías tanto intravenosas como vía oral, que llegaron a la conclusión que no hubo una diferencia significativa entre el tratamiento vía oral y vía endovenosa. Bueno, acá tenemos un estudio también de Composite. También se utilizaron una fórmula hecha para el estudio. En el estudio de Morrow et al. Utilizaron 25 comprimidos de prednisona, 50 miligramos vía oral por 3 días. En total eran 75 comprimidos vía oral. Bueno, las recomendaciones de los corticoides endovenosos, la mayoría de las recomendaciones indican metilprednisona 1 gramo vía endovenosa por 3 a 5 días, no menos de 500 miligramos por 5 días o 1 gramo por 3 días, con o sin descenso posterior con prednisona vía oral. Puede realizarse en hospital de día. Hay estudios que avalan la seguridad de realizar la infusión a domicilio. La dosis vía oral de metilprednisolona no está disponible comercialmente. Bueno, entonces
los efectos, los efectos asociados al tratamiento con la dosis alta de corticoides, tenemos a ciclos cortos, el insomnio, el sabor metálico, la cefalea, el flashen, aumento de apetito, aumento de peso, enrojecimiento facial, hiperglucemia, la hipopotasemia, la HTA transitoria, y los pacientes que tienen factores subyacentes pueden, sobre todo con úlcera péptica, diabetes mellitus, hipertensión, arritmias, depresión, psicosis. Hay que tener cuidado al iniciar el tratamiento. Bueno, a largo plazo, con el uso repetido, tenemos la osteoporosis, la osteonecrosis. Lo más frecuente es la necrosis avascular asintomática, las cataratas subcapsulares posteriores, el glaucoma, los rasgos Cushing-Koye, las infecciones y el retardo de curación de las heridas. Bueno, el tratamiento del brote que no responde a los corticoides, con respecto a los pacientes con brotes de esclerosis múltiple que no responden a alta dosis de metilprednisona, la consideración del estado clínico, ninguna mejoría versus posible empeoramiento clínico de los síntomas después del tratamiento inicial. Algunas recomendaciones incluyen repetir pulsos de corticoides a mayor dosis o ACTH sin importante evidencia científica que avale esta conducta. Hay evidencias y recomendaciones del uso de plasmaféresis en casos graves y refractarios. 5 sesiones día por medio o 7 sesiones día por medio. La tercera línea de tratamiento en casos de esclerosis múltiple tumefactiva puede incluir la ciclofosfamida y rituximab. Las inmunoglobulinas no han demostrado beneficio. Continuando con plasmaféresis en brote refractario, Weiner et al. 1989, en un estudio doble ciego multicéntrico, incluía 116 pacientes en una población con recaídas de esclerosis múltiple, a la cual se le asignó, la mitad se le asignó plasmaféresis falso y a la otra mitad plasmaféresis verdadero. Luego, bueno, a estos dos también pacientes, a todos grupos se le agrega CTH intramuscular y ciclofosfamida por vía oral. Se vio que a los 15 días los pacientes que recibieron plasmaféresis verdadero tenían mejor evolución de su escala de discapacidad con respecto al plasmaféresis falso, al grupo de plasmaféresis falso. Kagan et al. 2002 incluye también un estudio retrospectivo, 59 pacientes en eventos desmielinizantes sin respuesta a corticoides, indica plasmaféresis, en los cuales se vio a nivel inmunohistopatológico la disminución de la inmunoglobulina M, de los complejos inmunocomplejos y del complemento C. Bueno, en un estudio observacional monocéntrico retrospectivo se evalúa en una cohorte con recaídas graves de esclerosis múltiple refractaria al tratamiento con corticoides el intercambio de plasmaféresis. En esos pacientes fueron 46 pacientes desde el 1 de enero del 2000 al 31 de diciembre del 2015. Estos pacientes mostraron una escala de discapacidad grave durante una recaída de 3,5, se relacionó con síntomas motores, y las resonancias de cerebro mostraron lesiones que reforzaban con gadolinio. En esta tabla se muestran las características previas de tratamiento a la plasmaféresis. Tenemos la duración en años de la enfermedad, tenemos el subtipo de esclerosis múltiple remitente y remisión y también de esclerosis múltiple secundaria progresiva. La tasa anual de caída en el año previo anterior en media sería de 1,13, la escala de discapacidad basal, la media, y el tratamiento basal de estos pacientes, en los cuales también se incluyeron pacientes que no habían sido diagnosticados de esclerosis múltiple. Estos pacientes recibían acetato de gliteramer, interferón beta, fingolimod, natalizumab, acetoprima, mofetil-micofenolato, mitosantrona y ciclofosfamida. En la tabla 3 muestra de los pacientes que fueron tratados previamente con corticoides,
por vía endovenosa antes del intercambio del plasmaféresis. En tabla 4 vemos el tratamiento con plasmaféresis, el inicio del tratamiento desde la recaída en la segunda semana, a la tercera, cuarta semana, a la quinta, sexta semana, al cuarto mes y quinto mes. Luego tenemos el número de sesiones del intercambio de plasmaféresis todos los días, en una media de 1 a 6 sesiones, 7 a 10 sesiones, 11 a 14 sesiones, y luego la recuperación por discapacidad después del intercambio plasmático, que fue completa, parcial o ninguna. Bueno, que los pacientes, acá vemos que en el subgrupo de pacientes que experimentaron una recuperación completa de la discapacidad tuvo el mayor número de sesiones de intercambio plasmático con una media de 9,26 en comparación con los pacientes con una recuperación parcial de 7,17 sesiones, y el número fue menor en los pacientes que no se recuperaron, los que recibían 5,78 sesiones. O sea, hubo una mayor cobertura con un mayor número de sesiones de intercambio plasmático. Estos resultados avalan la necesidad de ajustar el número de sesiones a la situación clínica específica para lograr mejor respuesta. Los mecanismos de acción selectiva dependen de la eliminación de las inmunoglobulinas, los factores de complemento, las citocinas y los complejos inmunológicos, y probablemente no sea tanto de la inflamación de las células T y los macrófagos. El patrón característico en este tipo de pacientes que recibieron plasmaféresis se caracteriza por el depósito de inmunoglobulina y la activación del complemento con desmielinización asociada a anticuerpos y complementos. Las reacciones adversas tenemos la anemia, la fiebre transitoria, la hipotensión arterial, la alteración hidroelectrolítica, los relacionados con acceso venoso y la trombosis venosa profunda. Bueno, en el tratamiento no farmacológico tenemos la rehabilitación en un ensayo aleatorizado pero no ciego, en los cuales los pacientes que recibieron esteroides intravenosos con o sin terapia multidisciplinaria, que consistía en fisioterapia, terapia ocupacional y otras modalidades de rehabilitación. Tanto los pacientes como los terapéuticas informaron una mejor recuperación neurológica en los 3 meses después con la terapia multidisciplinaria en comparación con los pacientes que recibieron esteroides solo. Se desconoce si los pacientes deben descansar mientras reciban esteroides o participar en la rehabilitación al mismo tiempo, y es el tema de al menos un ensayo clínico en curso. Bueno, como conclusión tenemos que los brotes leves no se tratan recaída moderada a severa que produzcan alteraciones en la actividad de la vida diaria y funcional. Se considera que lo mejor es iniciar el tratamiento lo antes posible, en el plazo de 1 semana, antes del inicio de los síntomas de la recaída de la esclerosis múltiple. Como primera línea, las altas dosis de corticoides endovenosos, 1 gramo, 3 a 5 días, con o sin descenso vía oral. La vía oral a dosis equivalente. En casos severos, sin respuesta al tratamiento con corticoides, se puede aumentar la dosis de metilprednisona. De no responder, utilizar plasmaféresis. Esta es la bibliografía que he utilizado para realizar este trabajo. Muchas gracias por su atención.